Resumen al capítulo 3. 1. ¿Qué es el conocimiento? Conocer significa obtener una representación mental acerca de un objeto. En el acto de conocer se consideran cuatro elementos: el sujeto cognoscente, el objeto conocido, la operación mental y la representación mental. Esta se atribuye el nombre de conocimiento. 2. Los tres niveles del conocimiento. Se distinguen el conocimiento sensible, conceptual y holístico. El primero es singular y contiene colores y dimensiones. El segundo es universal y se refiere a las esencias de las cosas de un modo estructurado y definido. El tercero es singular, suprasensible, sin estructuras, dentro de un horizonte abierto que permite mayor profundización, como al captar valores, hipótesis científicas o se proporciona una explicación estética. 3. La percepción. Percibir significa obtener información del mundo que nos rodea. Consta de dos elementos: la materia y la forma. La materia es el dato que se recibe en los sentidos. La forma o gestalt es una estructura aportada por el sujeto cognoscente sin que lo advierta. La forma no necesariamente deforma, sino que tan solo informa o proporciona una estructura al material recibido. En el conocimiento holístico se tiende a prescindir de estas formas. 4. La abstracción. Abstraer significa tomar algo y dejar algo. Mediante esta operación mental, consideramos solo unos elementos del objeto conocido y prescindimos del resto, lo cual permite mayor profundización en lo que se enfoca, aun cuando se olvidan otras características que, ese momento, no parecen importantes. El resultado de la abstracción es el concepto, cuya principal característica es la universalidad. Esta operación se refleja en las definiciones y en las leyes científicas. 5. El concepto. Resulta de la abstracción y se define como contenido mental que se refiere a la esencia del objeto conocido. Los conceptos son suprasensibles, son universales y contienen una forma o estructura impuesta por el sujeto cognoscente. Se distinguen de la imagen, que es singular, y de la idea, que no contiene estructuras o gestalten. 6. Intuición y abstracción. La intuición es la operación mental que origina ideas. La abstracción o conceptualización, conceptos. La idea carece, aunque no siempre por completo, de formas o estructuras, y por eso es el instrumento de la filosofía que devela el ser. El concepto es estructurado, universal, definido, y por eso es el instrumento de la ciencia. Esas estructuras o formas del concepto pueden ser a priori o a posteriori. 7. La idea. La idea es el resultado de la intuición o conocimiento holístico. Las estructuras que el intelecto aplica tienden a desaparecer en la idea.
del mismo objeto que podemos captar una imagen, una idea y un concepto. El científico, por ejemplo, capta las imágenes de la sustancia que maneja. Se le ocurre una hipótesis o idea. Y por último, estructura los conceptos y las leyes universales. La idea, dado que prescinde de estructuras, penetra más profundamente que el concepto y sirve como material para elaborar nuevos conceptos, como es el caso de la tesis, la antítesis y la síntesis. 8. ¿Qué es la lógica? La lógica es la ciencia que analiza la esencia de los pensamientos correctos. El pensamiento verdadero es el que está de acuerdo con la realidad que representa. El pensamiento correcto es el que está de acuerdo consigo mismo. El raciocinio correcto es el que tiene hilación. Puede haber pensamientos correctos pero falsos, y también pensamientos incorrectos pero verdaderos. 9. Ley de la extensión y la comprehensión. La extensión es el número de objetos a los cuales se refiere un concepto. La comprehensión reside en las características de que consta un concepto. A mayor extensión, menor comprensión, y viceversa. Esta ley es útil en el momento de clasificar los seres, en botánica, zoología, etc. El árbol de Porfirio es la ordenación lógica de los conceptos más importantes de mayor comprensión, a mayor extensión, empezando por el hombre y terminando en la sustancia. 10. La definición. La definición es la descripción sucinta de las características esenciales de un objeto. Puede ser nominal o esencial. Una definición debe ser breve, debe convenir a lo definido y solo a lo definido. Debe ser más clara que lo definido. La palabra definida no debe entrar en la definición. No debe ser negativa. Debe señalar las características de la esencia sustancial, no de la esencia accidental del objeto. La definición que sigue estas reglas es un ejemplo de pensamiento correcto. 11. El juicio. El juicio es la afirmación o la negación de un predicado con respecto a un sujeto. Así pues, consta de sujeto, verbo y predicado. La expresión escrita del juicio se llama proposición. El concepto solo se refiere a esencias, mientras que el juicio se refiere también a la existencia. Debido a esto, en el juicio se da la verdad formal, es decir, la adecuación al ser, que consta de esencia y existencia. 12. El principio de contradicción. Un mismo predicado no puede afirmarse y negarse con respecto a un mismo sujeto, al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Su formulación metafísica es: un ente no puede ser y dejar de ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Es evidente, indemostrable, necesario y universal. La evolución señalada por Hegel de tesis, antítesis y síntesis no va en contra de este principio. La lógica señala con este pensador la primera cualidad que debe tener un trabajo escrito: ausencia de contradicciones. 13.
El raciocinio consiste en combinar los pensamientos previos o premisas y obtener un nuevo conocimiento o conclusión. La inducción consiste en pasar de los casos singulares a la ley universal. La deducción es el proceso inverso. El silogismo es el caso clásico de raciocinio deductivo. Consta de dos premisas y tres términos. El término medio que se repite en ambas premisas sirve para conectar los otros dos. 14. Los sofismas. El sofisma es un raciocinio que solo en apariencia es correcto. Los principales casos son falsa generalización, el círculo vicioso, la anfibología, el equívoco, la ignorancia de causa, la falacia del consecuente y la petición de principio. El estudio de la lógica ayuda a desenmascarar las incorrecciones de los sofismas.